10 de la mañana con 55 minutos. Antes de que se termine este bloque, vamos a conversar con el profesor de Estado Sergio Tapia Ojeda. Además, seguramente usted lo ubica, quizás le vio la cara en algún momento, fue hasta candidato parlamentario, fue en algún momento. ¿Cómo está, profesor? Buenos días, gusto de saludarlo, bienvenido. Muy buen día, señor Mauricio Vidal. Sí. Es un placer estar con usted, le Igualmente, agradezco, y no por arrogancia, pero yo lo felicito a usted por invitarme. Y entonces alguien podría decir, oye, ese profesor que es presumido. No, porque usted de esa manera se preocupa de los auditores, de que se informen de las realidades de lo que acontece en nuestra región. Así es, Sergio. Usted es profesor y el otro día alcanzamos a conversar fuera de micrófono respecto de que usted hoy en día está haciendo un reemplazo. ¿Cómo es el tema? ¿Quedó fuera del sistema? ¿La corporación no le da trabajo? ¿Cómo es el tema, Sergio? Se lo explico sucintamente. Antes de la huelga, que yo digo legítima de los profesores, por lo que le afecta... De lo hace 3 meses, ¿no? Exactamente. Yo evidencié y constaté por voz de la misma profesora, colega mía, que se iba con licencia. Entonces, yo, además, con lo que expuso la señora, que voy a mencionar con mucho respeto, Beatriz Smith, que es encargada... La jefa de educación de la Cormupa. Jefa de educación de la Cormupa, en la misma reunión de colegios profesores durante la huelga, que tenían una merma de profesores de matemática, de física, de ciencias y también biología. Entonces yo... siempre se ha dicho que está sobrepoblado la plantilla de profesores en la Cormupa. Eso me llamó la atención y de esa forma usted entenderá, como yo necesito trabajar, como cualquier persona en su área, fui a conversar con ella. No me atendió de inmediato. Me dijo que agendara una hora, lo hice, y cuando fui tampoco me atendió. Entonces yo le envié una carta diciendo que por sus propias palabras que había expresado, etcétera, etcétera. Bueno, yo estaba ahí hasta que yo insistí. Un día la seguí porque me dijo que no me podía atender porque iba a una reunión a la Secretaría Ministerial. Yo la seguí de la Cormupa, salí y me dijo, mire, vaya tal día y agende nuevamente. Pero me derivó a otra señorita funcionaria, voy a dar su nombre porque las cosas son así, la señorita de apellido Sánchez, me parece que Herminia Sánchez, ¿ya? Y ella me aseguró, señor Tapia, tenemos una falencia, efectivamente, no tenemos un profesor de matemáticas en el Liceo Industrial y esto sí se tendría que concretar a la vuelta de vacaciones. Okay. Yo con una persona que de años de experiencia y aplicando mi criterio, lógicamente esperé. Pero yo concurrí de inmediato. O sea, si estoy preocupado de solucionar, en primer lugar, la formación, la educación y los conocimientos que deben tener los niños que incluso pretenden postular a la universidad, a educación superior, bueno, yo fui el día 30 de julio, cuando se inició el segundo semestre, vuelta de vacaciones, y no tenía profesor. Fui el 31. El primero y el 2, hasta el 3, bueno, pedí hablar con el rector, o sea, el director, el señor Hugo Fleham. Hugo Fleham, sí. Hugo Fleham, bien pronunciado. Entonces, él efectivamente me corroboró que no tenía profesor. Okay. Pero él también, como yo lo comprendo, tenía una reunión. Me dejó ahí y me dijo, señor Tapia, voy a la reunión, pero yo lo voy a dejar con la persona que hace jefa de unidad técnica pedagógica. Y yo llevé mi certificado de título de la Universidad de Chile y, bueno, mis antecedentes. Sí. Se los traspasó el director a la jefe de UTP y sabe que me hace pasar, me siento y me dice ella, de una manera tan poco criteriosa, no sé, me decía, ¿usted quiere trabajar? Entonces yo no le respondí sí ni no, sino que aproveché la pregunta para respondérsela con mi respuesta. Le dije, además, señorita María, le dije, yo quiero ser parte de la solución de lo que tanto pregona el señor alcalde y las autoridades educacionales, que el fundamento primordial para ellos en respecto de la educación son los alumnos y alumnas de la región, especialmente, bueno, de Punta Arenas, preocupados de que ellos no tengan falta de clases y estén con tiempo sin ocuparlo
en adquirir los conocimientos. Por lo tanto, yo precisamente quiero solucionar esto porque el señor director me dijo que conversara con usted, por algo estoy aquí. Y me dice, sí, pero lo que ocurre es que nosotros ya tenemos profesor. Le dije, pero ¿cómo si me acaba el director de repasar con usted? Entonces me dijo, esta respuesta que yo la hallo realmente incomprensible, me dice, es que a lo mejor al señor director se le debe haber olvidado. Entonces yo no entiendo cómo un director, que es la autoridad máxima de un establecimiento educacional de prestigio, como es el Liceo Industrial, al cual yo, después de titularme, a la edad de 28 años, 28 años, fue mi primer liceo en mi vida que vine aquí a mi región a hacer clases. Ahí estuve 2 años aproximadamente, 2 años y casi 3, en el Liceo Industrial, con 53 alumnos en una sala en ese tiempo. Allá estaban las primeras niñas que habían accedido a los cursos para que cuando se transformó en mixto. Entonces, resulta incomprensible, inconcebible que me den una respuesta como esa. Usted me entenderá, don Mauricio, que lo único que atiné para economizarle tiempo es tomar mi antecedente e irme. ¿No volvió a hablar con la corporación? ¿No volvió a insistir a ver si había algún puesto de trabajo? No, porque yo le dije al señor director que el estatuto docente le faculta a él para decidir qué profesores él puede contratar. ¿Se da cuenta? Y yo le expliqué al señor director, a don Hugo Fleham, que yo soy experto en matemáticas. Entonces, incluso fíjese, don Mauricio, que yo le hice ver en corporación al señor alcalde personalmente también, que durante las vacaciones podríamos nosotros a los alumnos prepararlos, en vez que estén en sus casas sin ocupación, sin hacer nada, para la PSU, porque también ellos tienen derecho a acceder a la educación superior en las áreas que ellos quieran, técnico, ingeniería, etcétera, etcétera. Sin embargo, nunca se me respondió. Por lo tanto, si yo ya había tenido la especie de promesa no escrita, solamente verbal, de que podía tener, ocupar esas horas de clases para yo poder desempeñarme ahí, sí, en beneficio de los alumnos. Bueno, y después el director me dice que yo concurra a corporación, diciéndole que yo vengo de allá, y una especie de trámite sin resultado. Lo único que hice, don Mauricio, es ir a poner un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones en Punta Arenas, y fue acogido ya en todas sus partes. Ya. Y yo le resumo. ¿Por qué pone el recurso de protección? Pongo el recurso de protección porque si bien los alumnos lo puse por una discriminación en mi contra, por el artículo 19 de nuestra Constitución del Estado, ¿cierto?, de las garantías constitucionales que nosotros nos regimos, dice que no se le puede negar el trabajo a una persona. Y en mi caso hay una disponibilidad. Se me hace una especie de promesa, como le digo, verbal. Yo, de alguna manera, fui consciente de que eso se iba a concretar y se comienza a colocar una serie de obstáculos. Piedras que yo estimo que son innecesarias. Exactamente, son inoperantes. Exactamente. Entonces, en vista de eso, y las contradicciones que, no que el director se olvidó de que tienen profesor, pero sin embargo yo también me preocupé de consultarle a los alumnos de cuartos, etcétera, porque yo les preguntaba para tener fundamentos, sí, porque no es una cosa en el aire, uno tiene que ser muy serio para muchas veces denunciar algo, y yo lo hice. Hola jóvenes, ¿ustedes son de la escuela industrial? Sí, mire, yo soy un profesor, y ocurre de que tienen clases, no habían tenido, ninguno de esos días que yo le mencioné anteriormente, don Mauricio, no habían tenido clases, o sea, no tenían profesor. Por lo tanto, ese es un buen índice o un apoyo para yo decir que estaban sin profesor los alumnos. Sergio, nos queda un minuto. Perfecto. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, ocurre de que a pesar de que ya fue acogido el recurso de protección que yo presenté, todos los involucrados o los demandados pidieron un plazo de 10 días para entregar los antecedentes que le exige la Corte. ¿Se da cuenta? O sea, okay, 10 días.
Y estamos en el transcurso de ese tiempo que se tiene que agotar, porque hay que ser respetuoso de las leyes en nuestro país. Los procesos, por Exactamente. cierto. Y vamos a estar atentos a cuáles son las resoluciones que se van a Y tomar. finalmente, en este poquito minuto que me queda, me enviaron de la corporación, fíjese usted, don Mauricio, al Contardi. Me fui al Contardi por 12 horas. Allá me encuentro con la sorpresa de que en vez de 12 tendría que hacer 14. Ya. Pero ¿sabe cuál es el problema, don Mauricio? Que le digo a la señorita jefe de UTP, que tiene la misma especialidad que yo, como docente, y me dice, cuando yo le solicito los libros para ver los contenidos de lo que ellos han pasado, y con cierta reticencia me dice que, profesor, y me dice la verdad, los niños del Contardi no han tenido clases de física desde marzo, porque la profesora titular está con licencia y cada 15 días la está renovando. Entonces, yo no voy contra la profesora, porque somos personas humanas que nos podemos enfermar y deteriorar nuestra salud por diferentes causas. Pero es la Corporación de Educación la que se tiene que preocupar de llenar esa vacante para que los alumnos, en este caso tengan, cumplan con los objetivos y las metas que se propone el gobierno o los gobiernos en la educación gratuita para nuestros alumnos, inclusiva. Entiendo, profesor Sergio Tapia, muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a estar atentos a cómo se va desencadenando todo este proceso, por cierto, ¿no? Le agradezco mucho y me comprometo a darle antecedentes para que la comunidad y los papás y la mamá se interioricen y saquen sus propias conclusiones y reflexiones. Gracias, profesora. Que esté muy muy gentil, bien. gracias. Chao, buen día. Pausa breve y volvemos.